Y la otra, vamos a ver, ocular y después nervioso, ¿sí? Y después viene el parcial. Al tejido epitelial lo vamos a clasificar en dos. Uno que es de cubierta o revestimiento y otro que es de secreción, ¿sí? Es el tipo de epitelio que podemos encontrar. Un epitelio de cubierta o revestimiento y un epitelio secretor. ¿Qué es un epitelio? Es un conjunto de células sin sustancia intercelular que es avascular, o sea que no tiene irrigación sanguínea directa y que cubre superficies, tanto internas como externas, en órganos huecos o en el organismo, ¿sí? Como ejemplo de un epitelio de cubierto revestimiento vamos a tener el mesotelio o también el endotelio, ¿sí? El endotelio es el epitelio que recubre internamente a los vasos sanguíneos, ¿sí? O sea que en los vasos sanguíneos y exclusivamente en ellos, el epitelio que recubre internamente se llama endotelio. Cuando yo les hablo de endotelio me estoy refiriendo al epitelio que recubre internamente los vasos sanguíneos. Y el mesotelio es el que recubre externamente a las vísceras huecas del organismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo los clasificamos a los epitelios? Los vamos a clasificar según la cantidad de capas celulares o estratos celulares, a eso se refiere cuando dice cantidad de capas celulares, en simples, cuando poseen una sola capa de células, o estratificados cuando poseen dos o más capas de células. ¿Se comprendió? Una sola capa de células, un epitelio simple, ¿sí? Dos o más capas de células, un epitelio estratificado. ¿Estamos de acuerdo? Por la forma de las células los podemos clasificar en planos cuando la célula es más ancha que alta. Plano cuando la célula es más ancha que alta. Su núcleo es central y aplanado en el sentido longitudinal de la célula. ¿Sí? Plano cuando la célula es más ancha que alta, su núcleo es central y aplanado en el sentido longitudinal de la célula. Este es un ejemplo de una célula plana, ¿sí? Es más ancho que alto, el núcleo es central y aplanado o achatado en el sentido longitudinal de la célula. Cúbico cuando las células poseen iguales proporciones en alto, ancho y espesor. Su núcleo es redondo y está ubicado en la parte central de la célula, ¿sí? Cúbico cuando las células tienen iguales proporciones en alto, ancho y espesor, y su núcleo es redondo y ubicado en la parte central de la célula. Y cilíndrico cuando las células son más altas y anchas, su núcleo es ovalado y ubicado hacia el tercio basal, o sea, la base de la célula. Son células más altas que anchas, su núcleo es ovalado y ubicado hacia el tercio basal de la célula. Hacia el tercio. Dividís en tres a la célula y sabés que en el tercio basal se encuentra. ¿Sí? Y después podemos tener las combinaciones que existen entre ambos. Plano simple, si tiene una sola capa de células planas. O plano estratificado, cuando tiene dos o más capas de célula, donde las células de la última capa son planas, ¿sí? O sea que los epitelios estratificados, o sea que tienen más de dos capas de células, el nombre del epitelio
se lo va a dar la última capa de célula, ¿sí? En la parte basal seguramente van a encontrar células poliédricas o cúbicas o redondas, pero las capas de la última son planas, es un epitelio plano estratificado, ¿sí? Porque tiene 2 o más capas de células y en la última capa hay células planas. La última capa de células del epitelio estratificado es la que le da el nombre a ese epitelio. ¿Se entendió eso? Si fuesen cúbicas la de la última capa sería un cúbico estratificado. Si fuesen cilíndricas sería un cilíndrico estratificado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces se lo clasifica de 2 maneras. Una, de acuerdo a la cantidad de capas, en simple y estratificado, y otra, de acuerdo a la forma de la célula, en planos, cúbicos o cilíndricos, y las combinaciones que surgieren de ellos, ¿sí? ¿Cuándo es un epitelio plano simple? Cuando posee una única capa de células planas, o sea, achatadas, núcleo aplanado, ubicado en el centro de la célula, donde forma una protuberancia en la superficie celular, como una lomada, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese núcleo ocupa bastante lugar, entonces la deforma en el centro de la célula y en los extremos es bien fina, bien afinada, ¿sí? Un ejemplo de epitelio plano simple, por ejemplo, es el endotelio, ¿sí? Es el epitelio plano simple que recubre internamente a los vasos sanguíneos. Y el mesotelio también es un epitelio plano simple que recubre externamente a las vísceras huecas, ¿sí? De las cavidades del organismo. Un cúbico simple, ¿sí? Es una única capa de células cúbicas, es casi cuadrada. Su núcleo es esférico y ubicado en la parte central de la célula. El epitelio cilíndrico simple son células, una única capa de células que son columnares, como si fuese una columna, altas, ¿sí? Con su núcleo ovalado y ubicado en el tercio basal de esa célula. Una única capa, entonces un epitelio cilíndrico simple. ¿Estamos? Y después tenemos otro epitelio que es simple, pero parece estratificado, y se llama cilíndrico pseudoestratificado. ¿Eso por qué es? Porque las células tienen diferentes tamaños, ¿sí? Son todas cilíndricas, todas apoyan sobre la membrana basal. ¿Por qué? Porque los epitelios dijimos que eran avasculares, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Entonces, ellos apoyan sobre una lámina de tejido conectivo que se llama lámina basal, que es muy irrigada, tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque las células que apoyan sobre ellas se nutren a partir de una difusión simple, a partir de esa membrana basal, ¿sí? Porque son avasculares, no tienen vasos sanguíneos que los nutran directamente. Siempre es una difusión desde el tejido subepitelial hacia esa célula epitelial. Y tiene la característica de que todas estas células apoyan sobre esta membrana basal. Tienen que decir el tercio basal, es porque está hacia la base de la célula, de la membrana basal, ¿sí? Entonces los núcleos, al estar estas células, una más alta, otra más petiza, pero todas tocan la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie libre, que se llama luz, ¿sí? A la superficie libre. Entonces los núcleos están ubicados a diferentes alturas, lo que hace que parezca que tuviera varias capas de núcleos y nos engaña a que fuese un epitelio estratificado, pero en realidad es un símbolo, ¿sí? Entonces pseudoestratificado, que parece estratificado, ¿sí? Olvidamos una lista que parece pseudo-hombre, que parece hombre, pseudo-mujer, que parece mujer, ¿verdad? Entonces, es un epitelio pseudo-estratificado, ¿por qué? Porque los núcleos se encuentran a diferentes alturas. Pero si nosotros miramos,
vemos que todas las células apoyan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la luz del ordenador. ¿Sí? No se asusten los que hago bombas en la clase y son sin intención ni mala intención. ¿Sí? Ese es el epitelio cilíndrico pseudo estratificado. ¿Ya? Los núcleos se observan a diferentes alturas, por lo que parece ser un epitelio estratificado, pero en realidad es un epitelio simple. ¿Ya? Acá tenemos un epitelio plano simple, visto en 3 dimensiones por medio de un dibujo, donde vemos el núcleo, la parte central, y son células achatadas. ¿Ven o no? Y de acá arriba vemos los límites celulares, esa sería la membrana. Acá tenemos un epitelio plano simple con un método de tinción que nos resalta lo que es la bicapa fosfolipídica, la membrana plasmática. Entonces, vemos que esas células, ¿sí? Lo estamos viendo desde arriba, es como que lo miraríamos desde acá. ¿Se entiende? Entonces es un epitelio plano simple. Es más, esto es, visto desde adentro, un vaso sanguíneo. El tapiz que tiene es el endotelio vascular. ¿Estamos? Y acá vemos, cortado así desde costado, y vemos estos núcleos, ¿sí? Que son achatados, que me indican que es un epitelio plano simple. ¿Sí? Y por fuera hay otra capa que, si ven los núcleos son redondos, que sería que cúbico simple, una sola capa de células cúbicas. ¿Se entiende o no? Entonces acá tenemos un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Cúbico qué? Y ahí está la correlación de la micrografía electrónica. ¿Sí? ¿Esto qué es? Cilíndrico. Y acá está la correlación. Toda esta mancha negra que ven ahí son los núcleos ovalados que están ocupando gran parte de la célula. Aparte de no tener buena definición el aparato ese, mucho menos la computadora cuerda que tengo, nos muestra esta imagen, pero esos son núcleos ovalados ubicados en el coche basal de la célula. ¿Sí? Entonces un epitelio cilíndrico simple. Y este también es un cilíndrico simple, dice tú, le pone 2 cilíndricos simples. ¿Para qué? Porque acá estamos viendo una célula que tiene una especialización en su membrana libre, en su membrana apical, ¿sí? Que se llama microvellosidad, que es característico de las células del tubo digestivo, sirven para absorción. ¿Sí? Entonces, es uno de los ejemplos de epitelio cilíndrico simple. Y este no lo tiene. ¿Estamos? Y ahí está la correlación. Acá el epitelio es todo esto. Esto es una matriz de tejido conectivo. Y todo esto es el epitelio cilíndrico simple, que a su vez tiene esos pelitos que son las microvellosidades, también se llama chapa estrial. ¿Sí? Y este, el pseudoestratificado, que parece que tuviera también microvellosidades, pero en realidad son cilias. Son un poquito más largas las microvellosidades y tienen movimiento. ¿Sí? Vieron como en las canchas cuando hacen los mundiales, que la gente está sentada y de repente se para y hacen la ola y lleva un ritmo así. Bueno, esta célula, esas microvelocidades hacen así. ¿Y por qué hacen así? Son de las vías respiratorias. Porque hay otras células que están entre ellas, que esta, por ejemplo, que produce el moco. ¿Sí? Moco. Ese moco tapiza toda esta superficie externa, entonces cuando inspiramos este aire está lleno de porquería, de partículas, de polvo, de polen, seguro saber cuántas cosas hay en el aire. Entonces, ese aire hace una turbulencia dentro de la vía respiratoria y toma contacto con la pared. Entonces, en ese moco se pegan todas esas partículas para que llegue prácticamente estéril al lugar donde hay intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, imagínate si ese moco no se movería, se taponea de porquería. Entonces, esas cilias, ¿qué hacen? Van arrastrando el moco ese hasta la barrera. Y de ahí, como lo tragamos sin saber, o sea, todo el día estamos tragando moco. Así cuando vean uno en el semáforo, no digan nada. ¿Por qué? Porque todos ustedes están, cada uno están tragando moco las 24 horas hasta cuando puedan.
¿sí? Así que no les tiene que dar. Y cuando hay mucho moco que está congestionado, se inflamó y esas glándulas empiezan a producir en exceso, es que sale, digamos, o por ahí. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces no les tiene que dar asco porque son procesos fisiológicos. Y el epitelio que forma esa pared o que tapiza esa pared se llama cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, que son unas glándulas unicelulares que son las que producen la mucina o comúnmente llamado moco. Que hacemos bolito. ¿Ah? ¿Estamos entonces? ¿Entendió? Planos, cúbicos y cilíndricos. Simples o estratificados, o este que no sabemos qué es, sí sabemos qué es, digamos, pero estamos con la duda cuando recién se le comenzó a clasificar, el pseudo estratificado. ¿Estamos? Bien. ¿Cuándo es un epitelio plano estratificado? ¿Sí? El número de estratos o de capas es muy variado. 2 o más capas, va a depender del epitelio. Un ejemplo de este epitelio, por ejemplo, es la piel. ¿Sí? La piel, el epitelio plano estratificado. La mucosa oral, el epitelio, la lámina epitelial de la mucosa oral, el epitelio plano estratificado. Es parecido al de la piel, nada más que faltan las capas más externas, que son células muertas que forman la queratina, que es lo que le da la resistencia, ¿no? Que es la primera barrera de defensa. Eso le falta en la boca, por eso es de otro color y de otra textura. Plano estratificado, por ejemplo, es el de la piel. Hacia la base, si ustedes ven, tiene células que son cúbicas o poliédricas, se llaman también, ¿sí? Y a medida que se van alejando de la membrana basal hacia la superficie, se van haciendo planos. ¿Y qué les dije yo? ¿Quién le da el nombre al epitelio? La última capa de células. Entonces, este es un epitelio plano estratificado. Si en esta capa tendríamos células cúbicas, sería un cúbico estratificado. Como ejemplo de cúbico estratificado, tenemos los conductos excretores de las glándulas salivales. ¿Sí? Tienen 2 o 3 capas de células cúbicas, es un cúbico estratificado. ¿Está? También es un epitelio que se presenta con poca frecuencia. El cilíndrico estratificado también tiene el último estrato celular formado por células cilíndricas y lo encontramos en el epidídimo. Y después tenemos un epitelio que en sus orígenes se lo llamó mixto o de transición. Y ocurría, ¿por qué? Porque los histólogos, cuando tomaban muestras de la vejiga, si esa vejiga en el animal muerto estaba llena de pis, distendida, se encontraban 2 o 3 capas de células. Y si esa vejiga estaba contraída, o sea, vacía, se encontraban 4, 6, hasta 8 capas de células. Entonces, el tipo agarraba y decía, bueno, este es un epitelio de transición, una transición entre el simple y el estratificado, ¿sí? O semandina. Y después, con el advenimiento del microscopio electrónico, se dan cuenta de que existían unos mecanismos en esas células epiteliales que hacían, ¿sí?, que esas células, por sus medios de unión entre células, hagan una especie de mecanismo de bisagra, se llama mecanismo de cremallera. ¿Sí? ¿Saben lo que es la cremallera o no? El cierre. ¿Sí? Vieron que tiene unos dientes que van haciendo así y se cierran, y cuando lo abren, ¿ah? Entonces acá los medios de unión hacían que estas células, cuando estaba distendido, estén así y vemos una sola capa, ¿sí? Y cuando se iba vaciando esa vejiga, se contraía, adoptaban una posición así y se veían 2 capas
o 3 capas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Cuando se empezaba a llenar, yo no ando así, se distendía y parecía una sola capa. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, por eso es que se lo llamó mixto o de transición, y la nueva denominación, que es la que me gusta escuchar en los exámenes, que se llama urotelio. ¿Sí? Entonces tenemos el pseudoestratificado y el urotelio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Hablen pues. Bueno, ahora sí, ¿no? Bien. Y lo encontramos, se llama urotelio porque es característico, pacto gnomónico. Pacto gnomónico significa que es exclusivo de ahí, de las vías urinarias. ¿Sí? Las vías urinarias las comprenden el caño que va desde el riñón no tiene urotelio, ¿no? El riñón es un órgano macizo. El urotelio, los epitelios son de órganos huecos. ¿Sí? El caño que va del riñón a la vejiga, que se llama uréter, está revestido por urotelio. La vejiga urinaria, que es el reservorio de la piel, porque si no andaríamos boteando pis todo el tiempo, también tiene urotelio. Y el caño que va de la vejiga al largo, alambrado, inodoro, lo que fuere, que se llama uretra, también está revestido internamente por este epitelio especializado que se llama ahora. ¿Qué pasó o solo se pasó? Ya, yo lo paso. Bien. Estas superficies epiteliales, estas células epiteliales, poseen diferentes superficies o diferentes lados. ¿Sí? ¿De dónde se nutren los epitelios? De la membrana basal. O sea que apoyan sobre la membrana basal. Entonces van a tener superficie. La que apoya sobre la membrana basal se llama superficie basal. La que conecta con células vecinas se llama lateral. Y la que da hacia el lado libre se llama apical. Apical o superficie libre. ¿Sí? Superficie apical, ápice, punta. ¿Sí? O libre. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Qué célula está? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que son las especializaciones de la superficie lateral de las células epiteliales. ¿Sí? Acá tenemos dos células epiteliales contiguas. ¿Existe sustancia intercelular entre las células epiteliales? No. Muy bien. Estas superficies laterales pueden tener tres tipos de contactos. ¿Sí? El primero que vamos a encontrar siempre, es un contacto de oclusión. ¿Saben lo que es oclusión? Está ocluido. ¿Qué significa? Sellado, taponeado, cerrado. ¿Sí? Contacto de oclusión. Y esto incluye la zónula ocludens. ¿Sí? Es el contacto de oclusión. Por debajo tenemos los contactos de anclaje. ¿Saben qué hace el ancla en el barco? Lo ata, lo sostiene, ¿sí? Para que no se le lleve la marea, ¿sí? Las corrientes marinas. ¿Sí? Tenemos contactos de anclaje que incluyen conexiones no tan selladas como la de oclusión y son la zónula adherens. ¿Sí? Otros son los que son menos fuertes, los desmosomas. ¿Sí? También se estudian en la membrana lateral lo que son
los hemidesmosoma, hemi significa mitad, ¿sí? Hemiplegia es cuando yo tengo paralizada la mitad de mi cuerpo, ¿sí? Hemidesmosoma y las adhesiones focales son de la superficie basal, pero se las estudia en la superficie lateral, ¿sí? Entonces tenemos contactos ocluyentes que incluyen la zónula oclude. Contactos de anclaje que están la zónula adherens y una pequeña modificación de ella que es la fascia adherens. Los desmosomas, hemidesmosomas y adhesiones focales. Estos dos últimos son de la superficie basal de la célula. ¿Por qué? Porque es la mitad de un desmosoma, porque simplemente no hay otro citoplasma, sino que hay tejido conectivo a donde se ancla. ¿Estamos de acuerdo? Lo estudiamos dentro de la superficie lateral, pero estos dos últimos pertenecen a la superficie basal de la célula. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Y después tenemos contactos de comunicación, que uno es el nexo, ¿sí? Que es una comunicación directa entre célula y célula, y el otro son las sinapsis, que es una comunicación de tipo química, ¿sí? No hay un pasaje directo, sino que se liberan, por ejemplo, la unión neuromuscular es una comunicación de tipo sinapsis neuromuscular, donde el neurotransmisor viene, se adhiere a la membrana de esa célula nerviosa, libera su neurotransmisor, lo capta la membrana del músculo y recién comienza el estímulo, una comunicación de tipo químico. En cambio, en el nexo es el pasaje directo, ¿sí? Con una cuartita entre células. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? No saben cuánto. Son poco comunicativos. El día que se casen, que cuando le pregunten no contesten, no bien, ¿eh? Los varones tienen que hacer como yo. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, que me preguntan. Sí, mi amor. ¿Ah? Es el secreto de la comunicación. Sí, mi amor. Que la última palabra la tiene el hombre. Sí, mi amor. ¿Estamos? Bien. Todas estas adhesiones celulares están mediadas por distintos tipos de moléculas. Estas moléculas se las llama CAM. Moléculas de adhesión celular. ¿Sí? La primera que se demostró fue la CAM-N, que era la molécula de adhesión neural. ¿Sí? Por supuesto en el tejido nervioso. También hay otras moléculas de adhesión, como la caderina, que esa adhesión va a depender del ion calcio. Son todas glucoproteínas. ¿Qué eran las glucoproteínas? Hidrato de carbono. El glucocali de la célula estaba formado por glucoproteínas y glucolípidos, ¿sí? Que era una identificación de esa célula. ¿Sí? ¿Han visto ese curso de clase? ¿Sí? ¿No le enseñó eso, doctor Pablo? ¿Sí o no? Ah, sí. Vale, vos sí has escuchado, el resto no. Bueno, la membrana plasmática estaba formada por fosfolípidos y proteínas que podían ser integrales cuando atravesaban íntegramente la membrana o periféricas cuando se encontraban solamente limitadas. Los glúcidos estaban adheridos o a proteínas o a los lípidos y formaban glucoproteínas en un caso y glucolípidos en otro caso. Y el conjunto de ambos, el glucolípido y glucoproteína, formaban el glucocali. Muy bien. Entonces, en este caso, las moléculas de adhesión son todas glucoproteínas, como por ejemplo, ¿qué manera de estar mal? La caderina E
que se la encuentra en los epitelios, la N en el tejido nervioso, la P en la placenta, y el resto son leptinas que son secretadas por distintos tipos celulares, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este epitelio y vamos a tener lo que denominamos complejo de unión, ¿sí? ¿A qué se refiere el complejo de unión? A el conjunto de, ¿qué es lo que es el primero? Son los cludes, después sonula adheres y después desmosomas. Esos tres componentes forman el complejo de unión intercelular. Sonula occludens, sonula adheres y los desmosomas. ¿Me entendió? Y estos están formados, no se asusten con el nombre de estas proteínas. Yo ahora les voy a describir cómo están formados someramente cada uno de estas estructuras. Pero no las pregunto en el examen. ¿Sí? No decir, a ver, decime qué proteína forma la placa que está en la membrana de la célula y que forma la sonula occludens. Bien, gracias. No te sirve por el resto de la carrera. Pero sí te sirve saber que tenés complejos de unión, que el primero ocluye, que los demás sostienen, y que el primero se llama sonula occludens, el segundo sonula adheres y el tercero nexo. Y el tercero desmosoma. Y que hay contactos de comunicación que pueden ser nexos o sinapsis. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les digo? Bien. Y que los epitelios apoyan sobre la membrana basal, y que son avasculares, que no tienen sustancia intercelular, y que se nutren por difusión a través de la membrana basal. Sí, el examen. ¿Entienden? ¿Estamos o no? Yo ya le hablo del examen y me hablo de una vaca, parece vaca, que la vecina en tren, ¿no? Así. Bueno. Entonces, en general, el microscopio electrónico de transmisión, cuando vean estas siglas, significa microscopio electrónico de transmisión, revela la existencia del complejo de unión. Ya lo comí, ¿qué es el complejo de unión? Acá, sigla, acá. Sonula occludens, sonula adheres y desmosomas. Ese es el complejo de unión. ¿Estamos? Se compone, ahí está el machete, mira, yo acá soy uno de los que saben, que son inteligentes, que piensan y que recuerdan. ¿Ah? Entonces, si vemos esta célula, unida a esta célula, vemos primero, fíjense, una unión tan fina que parece que estuvieran fusionadas las membranas. ¿Ven o no? Después viene la sonula adheres, que ya deja un espacio virtual entre ambas membranas, y la fascia adheres, que hasta pone proteínas entre el desmosoma. ¿Sí? Sonula occludens, sonula adheres y fascia adheres. Y acá hay un corte transversal a nivel de esta zona para ver cómo están conformadas cada una de esas uniones. Fíjense, acá están prácticamente pegadas las dos membranas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por acá no puede entrar nada. Todo lo que entre por ese epitelio tiene que sí o sí ingresar a través del citoplasma de la célula. ¿Por qué? Porque una de las particularidades de la exclusión de la membrana era la permeabilidad selectiva. Vieron eso en el curso de ingreso. Y esa permeabilidad selectiva se da ¿para qué? Para que ingresen solamente sustancias necesarias. ¿Sí? Ahora, si es una sustancia liposoluble, es muy fácil que ingrese. ¿Por qué? Porque las membranas son lipídicas. ¿Sí? Por eso no hay que dar leche y huevo ni aceite cuando le ponen un pico. ¿Por qué? Porque le están poniendo lípidos a discreción a la toxina para que pueda ser absorbida. ¿Entienden? Es una creencia del campo. Que no, hasta que romper el cuerpo con la boca se le que tragues todo. Caballo, man. ¿Ah? Dale leche, dale. No. Si ha sido reciente, agua oxigenada para que irrite el estómago, estimule el vómito y saquemos la cantidad de toxina que hay. Si no ha sido reciente, carbón activado, a partir de carbón común, sin antibióticos, sin nada, 2, 3, 5, 6 puntas. ¿Por qué? Porque el carbón activado es adsorbente. ¿Saben qué? Adsorbente que adhiere la toxina al carbón
y lo saca por atrás. Evita que se absorba. ¿Entienden castellano o no? ¿Sí? ¿Me entienden o no? Entonces eso es fundamental. ¿Sí? Porque si no, si tenía para vivir 3 horas, le dejamos que no entendía. Cuando le damos leche o fuego, o si es asqueroso, puede tener la suerte que te vomite con el huevo. Si no, se va bien rápido. Nos sacan bolsa negra, ¿no? ¿Estamos? Bien. Muy bien. Entonces, sonula occludens ocluye, tapona, sella herméticamente el espacio intercelular. ¿Estamos? Y los contactos de anclaje, que son la sonula adherens y los desmosomas. ¿Estamos? Bueno, acá viene todo el quilombo de las proteínas y todo eso, que se lo voy a decir a modo de dato. No quiere decir que no le den bola. Después no lo van a tener que estudiar, pero traten de comprender. ¿Sí? Se encuentra debajo de la superficie libre o apical de la célula. Inmediatamente tenemos la sonula occludens. ¿Sí? Y esta forma como un cinturón entre las dos membranas, alrededor de esa superficie de contacto de las dos células, con un ancho de unos 0,2 nanómetros. Se produce en contacto entre las dos membranas vecinas en varios puntos, fusionándose las dos láminas externas. Se piensa que una proteína integral, ¿se acuerdan? La que atraviesa íntegramente la membrana, participa en la formación de los cordones ocluyentes, que son los que ocluyen ese espacio intercelular, y esa proteína se llama ocludina, que están relacionadas con dos placas que están a la altura del citoplasma, ¿sí? Que reciben el nombre de ZO1 y ZO2, sonula occludens 1 y 2. ¿Sí? La sonula occludens cierra el espacio intercelular cerca de la superficie libre o luminal de ese epitelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendés? ¿Sí? Bueno. Con respecto a los contactos de anclaje, que son los que vienen abajo, el primero es la sonula adherens. ¿Sí? También tenemos la fascia adherens, los desmosomas, los epidemosomas y la adhesión focal. La sonula adherens siempre la encontramos inmediatamente por debajo de la sonula occludens. Las membranas plasmáticas presentan hacia su cara citoplasmática, o sea, hacia el citoplasma, una zona que tiene una densidad moderada con el microscopio electrónico en forma de placa, que es esta, ¿sí? A lo que se fijan los filamentos propios del citoesquelético, que teníamos filamentos finos, filamentos intermedios y filamentos gruesos. Los finos eran dioxinas, ¿se acuerdan? ¿Sí? En la hendidura intercelular, o sea, en el espacio intercelular, hay un material poco electrodenso, ¿sí? Y en esa placa, como les dije, se fijan los filamentos finos, gruesos y los intermedios. Esa placa está formada por una proteína que se llama vinculina, ¿sí? Vinculina. Y las proteínas transmembranas que se cruzan y se abrazan a la célula vecina están formadas por otra proteína que se llama caderina, ¿sí? Caderina. Caderina. La placa citoplasmática dijimos que estaba formada por vinculina. Bueno, tengo una explicación. Esas placas se unen a los filamentos intermedios. Cuando tiene una forma de, en vez de placa, de lámina, se denomina fascia adherens, ¿sí? Y sonula adherens cuando es una placa bien formada, ¿sí? Cuando es una lámina, se llama fascia adherens. Cuando es una placa, es la sonula adherens. ¿Estamos? Las proteínas transmembranas son moléculas de caderina. En el caso de los desmosomas, lo que yo les decía recién era que la placa esa recibía
y se fijaban a ella los filamentos del citoesqueleto de la célula. En este caso, en el desmosoma, ¿qué hacen? Llegan, toman contacto y hacen como un lazo, se enganchan ahí y vuelven al citoplasma, ¿sí? Eso es lo que pasa en el desmosoma, ¿sí? Y fíjense que la unión, hay más separación, o sea, son uniones más débiles, ¿sí? La más fuerte de todas lo hace la zónula alba, ¿sí? La zónula oclude, yo estoy hablando de lo que tenemos claro, está bien lo que vamos a decir, la más fuerte es la zónula oclude, de los desgajes es la zónula alba, esa es la más fuerte. A medida que nos vamos yendo hacia la base, hay uniones más débiles, ¿sí? Los epidesmosomas son mucho más, ¿sí? El epidesmosoma es lo mismo que esto, nada más que en vez de tener esto del otro lado, tiene unos receptores para estas proteínas, ¿sí? Que son de desmogleína y de desmocolina. ¿Por qué? Porque no hay otra célula, sino que está el tejido conectivo subepitelial, ¿sí? El subterráneo va por debajo de la tierra, el subepitelial va por debajo del epitelio y el tejido conectivo, tema de la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, el epidesmosoma, que es lo que le explicaba recién, ¿eh? No tiene la respuesta de la otra célula porque simplemente no hay otra célula, sino que está la membrana basal. ¿Estamos? Las adhesiones focales son iguales que los epidesmosomas, también van hacia la membrana basal, pero en vez de tener desmogleína y desmocolina, tienen fibronectina, ¿sí? Y sus receptores de fibronectina, que son los que lo van a unir a esa placa de vinculina. Y es prácticamente lo mismo, nada más que cambia el mecanismo por el cual se adhieren a la membrana basal. ¿Estamos? Bien. Ahora lo de comunicación. Los nexos y las sinapsis, ¿sí? El nexo se llama gap-junction, ¿sí? Palabras en inglés, idiomas que ni domino, ni conozco, ni me gusta, ni me interesa. Es mejor que lo conozcan, porque hay mucha literatura en inglés y sobre todo las literaturas más nuevas están en inglés. Como mi hermana es profesora de inglés, un rato libre, y a veces me traduzca y yo leo, pero tengo esa facultad. El resto se puede leer en inglés, mejor que lo diga, ¿sí? Es un contacto que está extendido sobre la superficie lateral de la célula, ¿sí? Y que también está conformado por proteínas que se llaman el conjunto de esas proteínas que forman ese. ¿Vieron el poro del núcleo? ¿Han visto el poro de la membrana nuclear o no? Con el curso de hueso, ¿sí? Que tenía proteínas, corinas, que hacían como un giro y abrían, un giro y cerraban, ¿sí o no? Al menos no. Bueno, acá es muy parecido, ¿sí? Y tiene unas proteínas que se llaman conexinas. Conexinas, el conjunto de esas proteínas, son 6 proteínas conexinas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, aparte para una, 6, se llama conexoma. Conexoma. Que también hace un tirito así, ¿sí? Como si fueran 6 paletitas que hacen así, se abren, hacen así. Es como que yo tenga en la pared del patio de mi casa, en la puerta, no sé si alguno de ustedes ha llegado o ha escuchado hablar de antes, había una serie que se llama Invasión Extraterrestre. Nunca. Me hace sentir más lejos de la mierda, ¿no? Bueno, y tenían unas naves buenísimas. Después busquen en YouTube, seguramente debe haber un loquito que publica.
que eran unas puertas así y que tenía algo como así. Entonces, estas hacían así, y un solo saque todo, ¿no? Y se abría la puerta y pasaba. Entonces yo tengo una de esas puertas en la casa de mi vecina, el vecino, que está a partir de un queso. Entonces, cuando el vecino dice, o la vecina, y se abre la puertita, pasa, ¿no? ¿Ah? Esa función tiene el punto, la puertita, ¿sí? El contacto de comunicación que se llama nexo, ¿sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el músculo cardíaco, que nosotros necesitamos que las fibras musculares cardíacas se contraigan siguiendo un ritmo. ¿Por qué? Porque la cavidad cardíaca, se devuelve el micrófono, ¿no? Hace 3 horas que lo tengo. La cavidad cardíaca tiene... ¿El corazón cuántas cavidades tiene? 4. 2 aurículas, 2 ventrículos. ¿Sí? Entonces la sangre llega a la aurícula derecha de todo el organismo con sangre oxigenada. Se llena. Imagínate, si yo empiezo a apretar de acá, ¿usted cree que va a pasar para abajo? Tengo que empezar a apretar de acá y de ahí ir bajando esa apretada para que abra estas válvulas y pase al ventrículo. ¿Entiendes? ¿Alguno ordeñado alguna vez? Sí. Bueno, es lo mismo que ordeñar. El pezón de la vaca es así. No sé cómo es que se llama. Pongo así, no así, porque se llama así. Guarando, nos hace pasto. ¿Qué hacemos primero? Ocluimos la parte superior con el dedo gordo y el índice. Apretamos ahí. Y de ahí empezamos con un movimiento peristálico del dedo a apretar acá, entonces la lechecita se va yendo para abajo. Apretamos con este, se va más abajo, apretamos con este y se va subiendo. Liberamos, se vuelve a llenar con lo que viene de la cisterna del pezón, apretamos otra vez, bueno, eso hace el corazón. Comprime de acá arriba, tac, 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 tac. Entonces, para que el potencial de acción ese pase, la fibra muscular del corazón son ramificadas. Y en la unión de esa ramificación hay unos discos que se llaman discos intercalares. ¿Saben qué son esos discos intercalares? La puerta con mi vecino. Nexos comunicacionales. Y es para que comience acá la contracción, cuando llegue al final pase a la célula vecina. Porque si vos apretas todo de un solo saque es un kilómetro. ¿Se entiende? Entonces, son medios comunicacionales para que en ese caso la contracción sea de forma crítica. ¿Se entiende o no? Son nexos comunicacionales. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ah, bien. Muy bien. Y entonces, el nexo posee tiene una hendidura de unos 2 nanómetros entre las membranas celulares enfrentadas y presenta subunidades en esa hendidura que están dispuestas en un patrón hexagonal. ¿Saben lo que es un hexágono? Algo que tiene 6 lados. ¿Sí? Esos 6 lados están conformados por unas estructuras proteicas que dicen que son cilíndricas huecas, que en realidad no es un cilindro hueco así, ¿sí? Sino que es como una pared de un cilindro hueco, no tan así, es más así como lo dibujé yo acá, cosa que puede hacer este movimiento y ocluir y este movimiento y abrir. ¿Se entiende? Que se llaman, eso, cada una de esas ese complejo de 6 se llama conexón, ¿sí? Y tiene 6 subunidades de proteína que se llama conexina, ahí está, ¿sí? Proteína transmembrana denominada conexina, ¿sí? Las 6 moléculas de conexina rodean un conducto que se comunica con el de la membrana enfrentada, o sea, de las células del vecino. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí?
Ahí están los nexos, cada uno de estos es un conexón y cada una de estas subunidades se llaman conexina. Este conducto permite el pasaje de moléculas de una célula a otra y es la base estructural para la comunicación directa entre dos células. ¿Sí? En la superficie basal, ¿qué teníamos? Los hemidermosomas y las adhesiones focales. ¿Sí o no? Bueno, esta es la célula epitelial y esto es la membrana basal. ¿Cómo está formada esa membrana basal? Primero tiene una lámina densa que está formada por numerosas fibras, ¿sí? Numerosas fibras. Después una capa poco electrodensa que se llama lámina lúcida. Entre las dos forman lo que se denomina lámina basal. Esa unida a otra mucho más gruesa que posee mayor número de fibras, por lo general de colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4, tipo 7, tipo 12, que se llama lámina reticular. Ambas láminas, la lámina basal con la lámina reticular, forman en su conjunto la membrana basal de los epitelios. ¿Sí? ¿Estamos? Fibras reticulares forman la lámina reticular. Fibras de colágeno forman la lámina densa. La lámina lúcida posee solamente células, muy pocas fibras, ¿sí? Y en su conjunto la lúcida con la densa forman la lámina basal. Y en su conjunto la basal con la reticular forman la membrana basal. ¿Estamos? Muy bien. Ahora las especializaciones de la superficie libre de la célula o superficie apical de la célula, ¿sí? Son las estructuras que encontramos hacia la superficie libre de la célula. Son especializaciones que poseen aquellas células, como les explicaba hace rato, que necesitan, por su ubicación, aumentar la superficie de contacto con ciertas sustancias o bien producir el traslado de ese moco cargado de impurezas o sustancias que no son benéficas para el organismo. Entre ellas vamos a tener a lo que se llaman microvellosidades, ¿sí? Que no son otra cosa que evaginaciones de la membrana apical de la célula. Imagínense, acá tenemos una célula, ¿no? Si yo corto de acá, tenemos esta superficie y yo planto esta punta acá y estiro todo esto, tengo esta superficie. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, ¿por qué? Porque las sustancias van a tener contacto en toda esta superficie. Y todo eso ingresa a la célula y pasa hacia la membrana basal. ¿Se entiende o no? Entonces, las microvellosidades, también denominadas ribete en cepillo o chapa estriada, hace que se me aumente la superficie de contacto con las sustancias unas 20 veces. ¿Sí? Eso se llama microvellosidades. Función: aumentar la superficie de contacto con la célula. Y es típico de las células absortivas que encontramos en el tubo digestivo. ¿Sí? ¿Cómo están formadas esas microvellosidades? Le han soplado la membrana y se ha estirado y se ha rellenado con citoplasma. Las mismas, el mismo citoesqueleto forma unas estructuras que le dan rigidez a esas microvellosidades, ¿sí? Y está formada por un haz de 20 a 30 filamentos de actinas,
¿sí? Que se comunican con la red terminal, o sea, acá donde está el citoesqueleto, tiene una red terminal, y esas se comunican hacia la base de esas microvellosidades con la red terminal de ese citoesqueleto, donde se entremezclan ahí con los filamentos que existen. Se adosan los filamentos de miosina, que son otras proteínas, filamentos gruesos. Ese haz se mantiene a distancia, ¿sí? El haz tiene esos 20-30 filamentos que están separados por proteínas, ¿sí? Que los mantienen separados, y a su vez también los mantienen separados de la membrana, ¿sí? Por proteínas en las que encontramos a la bilina y a la fimbrina, ¿sí? Y cada tanto tiene un haz también que lo adhiere a la membrana plasmática. Esos brazos laterales están compuestos por miosina y por calmodulina, ¿tá? Es lo que va a conferir la rigidez a esa microvellosidad. ¿Estamos de acuerdo? Las microvelocidades no tienen movimiento, son estáticas. ¿Sirven para qué? Aumentar la superficie de absorción, ¿sí? Aumentar la superficie de contacto. ¿Estamos? Otra especialización de la membrana apical o la superficie libre de las células son las estereocilias. Se llaman estereocilias porque en un origen se creía que tenían movimiento, pero en realidad es que son tan largas que andaban en líquido, porque las estereocilias las encontramos en el epidídimo también, ¿sí? De esas células de ese epitelio cilíndrico estratificado que ponía como ejemplo el epidídimo. ¿Saben qué es el epidídimo? ¿No? En el testículo se forman los espermatozoides por medio de la meiosis, ¿sí o no? Entonces, de ese testículo parten unos vasos que se llaman vasos rectos, ¿sí? El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y se comunica con el conducto deferente, que es el que va a llevar esos espermatozoides para que se forme el semen con el producto de secreción de las glándulas anexas del aparato reproductor, las glándulas uretrales, las vesículas seminales, la próstata y todo eso, ¿sí? Entonces, en esta primera porción donde están estos vasos rectos, desaguan en el conducto del epidídimo, que también tiene una forma así tortuosa, ¿sí? Y cuando se producen los espermatozoides, primero son unas células que son redondas, así como cualquier otra célula. Y después, cuando van creciendo y se van sufriendo una metamorfosis y queda solamente el núcleo de una colita, todo el resto del citoplasma y todo eso se vierte a esos poliquillos espermáticos. Y va conjuntamente con esos espermas hasta que llega al epidídimo. Entonces, toda esa cantidad fluido tiene que absorber, ¿sí? Y eso lo hacen estas estereocilias del epidídimo, ¿sí? Entonces, como es mucha la producción, y luego es así chiquitito nomás, imagínate, el intestino tiene metros y metros y metros. Yo agarro y estiro desde acá hasta acá, del comienzo al final del intestino, tengo kilómetros de superficie. En cambio, en el testículo es una porcioncita así nomás. Entonces, esas estereocilias son mucho más largas, entonces tienen como un movimiento ondulante, ¿sí? Porque tienen que absorber mucho más. Entonces, estéreo, ¿sabe qué significa estéreo o no? Movimiento. Cuando vos buscas escuchar música en monoaural, es que todo el sonido sale de un solo parlante. En cambio, cuando escuchan estereofónica, el sonido va variando entre un parlante y otro. O por ejemplo, a mí me gusta la música clásica y escucho las cuerdas de este lado, los vientos de este lado, las
percusión en ambos lados, eso es estereofónico, que va moviéndose, significa movimiento, que va variando. ¿Sí se cagaron? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Bien. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, en su comienzo, cuando miraban que estos estaban ahí como bailando hula hula, decían, son como sillas, pero tienen movimientos, entonces las sabemos que ellos. Y después se dieron cuenta que no tenían movimiento, ¿sí? Las sillas tienen movimiento, entonces son como, en realidad, estereovelocidades, microvelocidades estereofónicas, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son para aumentar la superficie de absorción, no para trasladar nada. ¿Entienden? ¿Sí o no? ¡Hable, mierda! Muy bien. Entonces, las estereocilias también tienen capacidad absortiva. ¿Estamos? Otra vez. Dale con tu pelo rubio, ¿no? Muy bien. Son microvelocidades muy largas que carecen del complejo filamentoso central, por eso es que no son rígidas. Papá, ¿qué te lo perfora el oso, hermano? Bien, y la función es aumentar la superficie libre de absorción de esas células, ¿sí? La otra son las cilias. Las cilias sí tienen movimiento, y es lo que le explicaba hace rato del... ¿Sí? Más rígido que no sabe, ¿no? Parece la estereocilia. Me dice, mueve la cintura y hago así. Acá es el único lugar que tengo cintura. Bien. Son prolongaciones móviles, cada una mide en promedio unas 10 micras de largo por 0,2 micras de diámetro. Y en la base se distingue un pequeño cuerpo basal, ¿sí? Que después continúa en la superficie libre de la cilia. En el interior de ese complejo basal vemos una unidad o un túbulo central rodeado por 9 tripletes de proteína tubulina. ¿Sí? Proteína tubulina. Que cuando entra en la superficie libre, ese único túbulo central se convierte en un par de túbulos, ¿sí? Que recibe el nombre de doblete central. Y el resto que lo rodea, en vez de ser tripletes también, queda como pares compuestos por una tubulina A y una tubulina B. Que la tubulina A es completa, compuesta por 13 moléculas de tubulina, y la tubulina B o beta, ¿sí?, es incompleta y está compuesta solamente por 10 moléculas de tubulina. Esto hace que el resto se complete por las 3 del túbulo A. A su vez, el túbulo A se comunica con el B de adelante para cerrar esa estructura por proteínas, ¿sí? Que esas proteínas le van a conferir rigidez. A su vez, también de ese túbulo alfa o A también salen unas proteínas radiales hacia el doblete central, ¿sí?, hacia el axonema, que le van a conferir también la rigidez y le van a dar la forma al cuerpo de esa cilia, ¿sí? Recordemos, el túbulo A posee 13 moléculas o protofilamentos y el túbulo B o beta posee solamente 10 y se termina de completar con el túbulo A, ¿sí? La proteína que conecta el túbulo alfa con el túbulo beta se llama dineína, ¿sí? Proteína dineína. Esto no pregunto en el examen, pero bueno, para que entiendan por qué tiene esa forma y por qué se mueve, es justamente por estas moléculas de tubulina que forman un par central, ¿sí?, con 9 dobletes de. ¿Estamos o no?
también tienen una estructura muy similar a la cilia, nada más que son más largos. También tienen movimiento y solo existe uno por célula. Sirven para locomoción, para traslación. El ejemplo es el espermatozoide. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a los epitelios glandulares o de secreción. ¿Sí? Los epitelios glandulares están formados por células capaces de sintetizar un producto específico que puede ser vertido al exterior, a la sangre o al espacio extracelular para que actúen las células vecinas. ¿Sí? Y así lo vamos a clasificar en glándulas exócrinas. Exo significa afuera. El éxodo pequeño, sobre todos los pequeños, alcen el mono y se vayan afuera de su lugar de nacimiento. ¿Sí? Exo, afuera. Endo, adentro. ¿Sí? Vienen drogas que son endotocidas. Endotocidas. Endo, actúan adentro y afuera. Son antiparasitarios internos y externos. ¿Sí? Entonces, exocrina afuera, endocrina adentro y paracrina al lado. ¿Sí? Paracrina al lado. Entonces vierten su secreción al espacio extracelular para que actúe o afecte a las células vecinas en el caso de las glándulas paracrinas. Las exocrinas liberan el producto de secreción al exterior y lo hacen a través de conductos. Exócrinas liberan su producto de secreción al exterior y lo hacen a través de conductos. Las endocrinas liberan su producto de secreción a la sangre, carecen de conductos y su producto de secreción por lo general son hormonas. ¿Vamos? ¿Entendió la clasificación? No, papá. Bueno, a mí me gusta interactuar con los alumnos y me preocupa cuando tengo tan poca respuesta. ¿Sí? Están todos dormidos, volados, ¿qué pasa? ¿Ah? Mucha información, bueno, todo nos pasó, imagínate yo que tengo 2 neuronas y encima peleadas. Pero es cuestión de ponerlas a practicar nomás. ¿Sí? Como dice el dicho, lo que no se usa se atrofia. Y durante el secundario estuvimos todos acostumbrados a qué? A rascar la pelota a 24 manos, le pedíamos todos los compañeros, che, ¿quién me rasca la pelota? Me ayuda a rascar. ¿Es o no es? Entonces, ahora van a sufrir hasta que entren en training. ¿Me entendés? Vos fíjate, son ahora casi 280. ¿Saben cuánto hay en quinto año? ¿Menos? Bueno, 35 como recursando. ¿Me entienden? O sea, en tiempo y forma la carrera muy pocos la llegan a llevar. Lo que no quiere decir que no se reciban. Sí se van a recibir, uno más crónico que otro, pero se reciben. Si es que tienen el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? Ser médico. ¿Sí? El que tiene el objetivo claro, así le pongan vaya, las va a ir saltando, se va a ir tropezando, va a caer, se va a levantar, va a retroceder, va a volver a tomar el guión y va a saltar. ¿Me entienden? Depende de cada uno de ustedes. Pero no se sientan atormentados, ¿por qué? Porque el sistema es así. Salen de una educación secundaria donde todo es facilismo, la profesora les da la fotocopia para que pinten, para que marquen, para que lean. ¿Y qué hacemos? Niñata de lo que tenemos que hacer. Entonces llegamos a la universidad donde yo les digo, no hay un preceptor que te cuide la asistencia, no hay un preceptor que te siga para ponerte amonestaciones, hasta depende de uno. Entonces, cuesta training poder empezar a usar las 2 neuronas peleadas que tenemos, ¿sí? Y que
entren en el drive y se hagan así de grande para ocupar todo el cerebro y puedan cargar toda la información que hicieron. ¿Sí? Pero es cuestión de meses, nada más. Meses y constancia. ¿Sí? Esto es cuestión del puño. Apoyar el puño en la silla y leer y entender lo que leemos y fijar, eso se llama leer. ¿Sí? Ese es todo el secreto. No hay otro secreto. ¿Sí? Es muy simple lo que le digo a todos, porque en la Universidad Católica tenía el catálogo de Arca de Noé, la salvación de todos los animales. Medicina veterinaria es una excepción. Yo doy clase acá desde que se abrió la carrera en el año 2004. Nunca, jamás en la vida me vino un directivo o un superior a plantear siquiera, che, tener contemplación con el pancito del palote. Jamás, ni tampoco lo permitiría. Porque es mi responsabilidad que el día de mañana cada uno de ustedes salga y hagan lo correcto. Porque estamos hablando de seres vivos. No están estudiando mecánica de motor, donde si se rompe una pieza van a estar. ¿Sí? Acá los errores se tapan con tierra. ¿Sí? No es como el carpintero que se le ha ido el taladro, agarró un poco de cola, le metió un poco de viruta de la madera del mismo color, lo amasó un poco, tic, 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 tic. Qué lindo como tapan los errores. Acá los errores se tapan con pala. Y eso puede significar la muerte de alguna persona. Tuve casos donde los propietarios, personas mayores siempre, me decían, se me muere el Miki, doctor, y yo me voy por detrás de él. Pero no diga eso, Pedro estaba hecho mierda, yo me muero por todo, la presión que era para mí, y posta, se ha muerto el Miki, a los 10 días viajó el hijo. Te juro por Dios, con mis hijos. Doctor, si me puede enterrar Miki, quiero que le hagas un cajoncito. A comprar madera, hacer un cajón, barnizarlo, meter el Miki adentro y enterrarlo. Y a los 10 días le doy el tiempo. ¿Saben lo que es eso? Es una presión impresionante para uno. Imagínate si sale y ya casi sabe un pelo. Cuando vivía haciendo cajones de madera, si es que le tocan clientes como los míos, ¿me entendés? El tipo me decía los estratos de amor de mi vida, bien, Vicky, que era el perro, Lucy, que era la perra, Rina, que era la esposa, y después yo. Se ve que no era así porque no le importó la Rina ni la Lucy, se ha muerto el Mickey, había con viejo. ¿Me entendés? Pero eso me decía él, a mí. ¿Me entienden? Entonces, es fundamental que se pongan las pilas, estudien, porque van a tener el más preciado en sus manos, que es la vida. Y digo lo más preciado por decirlo porque no tiene precio. Bien. Dijimos exócrina, endocrina y parácrina. ¿Cuáles son exócrinas? Las podemos clasificar de acuerdo al mecanismo de secreción. ¿Sí? Esas glándulas exócrinas pueden secretar una secreción merocrina, apocrina u holocrina. Eso sí tienen que saber. La merocrina se libera solamente el producto de secreción. ¿Sí? Cargan el producto de secreción en vacuolas dentro de su citoplasma. Esa vacuola se fusiona con la membrana plasmática de esa célula y libera el producto de secreción. En el caso de la secreción apocrina, se rompe esa célula y libera parte del citoplasma junto con el producto de secreción. Y en el caso de las holocrinas, se inmolan las células. Se secretan junto con el producto de secreción. O sea, se secretan células entre. ¿Sí? Por supuesto, eso ocurre en glándulas multicelulares. ¿Está? Entonces muere la célula. Se inmola. Se me muere. Y la verdad. ¡Bum! Acá nos revienta. ¿Sí? En realidad sí revienta, porque para liberar el producto de secreción
división sí o sí tiene que destruirse. ¿Estamos? Por el número de células podemos tener glándulas unicelulares cuando está formada por una sola célula, y el mejor ejemplo de esto es la célula caliciforme, que está en las vías aéreas y en el tubo digestivo, que producen mono, mucina. Se llama caliciforme porque tiene forma de cáliz. Para los ateos, el cáliz es la copa que levanta con vinito el cura, el cuerpo de la sangre de Cristo, perdón, en la misa. ¿Sí? A la salud de Dios. Bien. Yo soy católico apostólico romano no practicante. ¿Sí? Trato de hacer una vida correcta, digamos, de obvio la hipocresía que hay en la Iglesia católica. Y por esa forma de cáliz es que le llaman célula caliciforme, con forma de cáliz, ¿sí? Y las multicelulares que están compuestas por varias células. A su vez, estas multicelulares pueden ser una superficie epitelial secretora o en un epitelio que haya glándulas y se llama glándula intraepitelial, ¿sí? Por ejemplo, esto es un corte de lengua donde vemos papilas iguales y vemos glándulas salivales pequeñas intraepiteliales. En este caso, vemos una superficie compuesta por numerosas glándulas unicelulares que se llama superficie epitelial secretora. ¿Sí? A su vez, también las podemos clasificar por la forma de la unidad secretora. La unidad secretora se llama adenómero. ¿Sí? Y así tenemos tubulares simples, ¿no es cierto, Noelia? Simple enrollada, ¿o no? Cuando en un solo túbulo, igual que esta, que parece un tubo de ensayo, donde las células secretoras están tapizando esa pared, es una tubular simple. Pero si ese túbulo simple en vez de estar derecho hace un rulo, ¿ven acá? Ese es un ejemplo, la glándula sudorípara en corte de piel se ven así. Tubular simple enrollada. La tubular es simple ramificada, que es un solo conductito y se ramifica en dos tubitos, es simple ramificada. Y cuando tiene esta forma como de esas pelotas que se pegan los boxeadores, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Vega? ¿Uchi? Bueno, acá me habla aquí de más difícil. Bueno, Fuchi o Fera se llama acinar, ¿sí? Si tuviera menos superficie secretora y fuera más luz, se llamaría alveolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque guarda sinonimia con los alvéolos del pulmón, los alvéolos respiratorios, que tienen una pared muy fina. En cambio, al tener una pared muy gruesa, se llama acinar, ¿sí? Después tenemos la acinar simple, o puede ser también túbulo acinar, que parece un túbulo y termina en un acino, ¿sí? O acinar simple ramificada, una tubular compuesta ramificada, una acinar compuesta o la mezcla de las dos, que es una túbulo acinar compuesta. Este para mí es túbulo acinar simple y túbulo acinar compuesta, todas las combinaciones que puedan existir. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuándo es simple? Cuando presenta un solo conducto excretor. Compuesta cuando el conducto excretor es ramificado, ¿sí? Y de ahí se van a clasificar de acuerdo a la forma de la unidad secretora o el adenómero. Yo les decía que podía ser tubular, alveolar o acinosa, o las combinaciones túbulo alveolar, túbulo acinosa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno. Y acá tenemos ejemplos, ¿ves? Una tubular simple, ¿sí? Una tubular simple pero enrollada, tubular simple ramificada, parece un quilombo. Esto se ve así porque está cortada. Si fuera
así, y el corte pasa por aquí, a esta parte la vamos a ver redondita, ¿sí? A esta parte también la vamos a ver redondita, pero otras partes la vamos a ver más alargada porque las agarra acá en esta parte, por ejemplo, ¿sí? La ve más alargada porque agarra más proporción del glándula, ¿entienden, no? El corte, cuando digo el corte, vieron que en la técnica histológica nosotros metíamos el micrótomo y ese tejido lo cortaba así, y si la glándula justo ha hecho un doblez así, donde pasa la cuchilla, esa parte de la glándula la vamos a ver alargadita. Y si justo estaba así y pasa la cuchilla, a esa parte la vemos redondita. ¿Entienden o no? Imaginación. Y acá vemos acinos secretores, ¿sí? Una glándula acinar simple, ¿sí? En este caso vemos acino, 1, 2, 3 acinos, ¿sí? Simple ramificada porque es un solo conducto excretor. ¿Estamos? Y acá vemos una acinar compuesta, ramificada, ¿ven? Hay varios acinos, ¿sí? En realidad sería túbulo acinar. Y acá, todo esto que se ve en negro está lleno de contenido, por la técnica se tiñó todo, pero es una acinar compuesta. ¿Estamos? Bien. De acuerdo al producto de secreción de esa glándula, vamos a tener glándulas mucosas, glándulas serosas, o en el caso de la combinación de ambas, vamos a tener glándulas mixtas. A su vez, estas mixtas pueden ser seromucosas, en el caso de que predominen los adenómeros serosos, y mucoserosas, en el caso de que predominen los adenómeros mucosos, ¿sí? Las glándulas mucosas, el adenómero secretor, yo lo represento con una pizza, donde las porciones son las células secretoras, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta que son mucosas? Porque poseen núcleos aplanados hacia la parte basal de esas células secretoras, ¿sí? ¿Estamos? Núcleos aplanados hacia la parte basal. Yo voy a decir cómo sabe que hay en la basal, porque acá está la luz, como que drena el producto. Entonces el tengo puesto en la base. ¿Estamos? No. Y hay tejido conectivo, si fuesen, esas son las que mucosas. Si fuesen serosas, los núcleos son redondeados, también hacia basal, ¿sí? Y si son mixtas, presentan una porción. Si estas eran mucosas, acá tengo serosas, como me doy cuenta, por los núcleos. Entonces me predominan las mucosas sobre las serosas, que es una mixta mucoserosa. Si fuese al revés, como lo de este lado, que predominan las serosas, y acá tengo mucosas, es una mixta sero-mucosa. ¿Entienden? Esas son las mixtas. Esa medialuna que se forma ahí con otro tipo de acinos secretores se llama semiluna de von Ertner. ¿Sí? Von Ertner. ¿Vamos? Y acá tenemos, ¿sí?, una glándula salival, fíjense, un conducto con epitelio cúbico estratificado. Ese es un conducto excretor de esta glándula salival. Acinos, conductos. ¿Vamos? Bien. ¿Cuáles son las características histológicas de las glándulas exócrinas? Todos los órganos macizos, ¿qué significa macizo? No son huecos. Los órganos huecos presentan una pared y una luz, ¿sí?
Los órganos huecos presentan una pared y una luz. La luz es la parte hueca del centro. Y la pared presenta capas o estratos o túnicas. La primera túnica se llama mucosa. Esa túnica mucosa tiene la primera capa, que es una lámina epitelial. Los epitelios de recubrimiento, de secreción, pero es epitelio. ¿Sí? Por debajo de esa mucosa hay otra capa que es de tejido conectivo, que se llama submucosa, así como el subterráneo bajo la tierra, el que va bajo la mucosa se llama submucosa. Por debajo de esa submucosa tiene dos capas de músculo, ¿sí? Que puede ser liso o estriado. En realidad los órganos huecos es liso, siempre. Y por fuera tiene otra capa que es de tejido conectivo, que puede o no tener un epitelio plano simple, ¿sí? Eso se llama mesotelio, que es lo que vimos al comienzo. Lo que recubre externamente los órganos huecos se llama mesotelio. ¿Y el endotelio qué recubría? ¿De qué? De los vasos sanguíneos. Muy bien. En el caso de los órganos macizos, no hay hueco, sino que está todo formado por un entramado de tejido conectivo. Eso forma lo que se denomina estroma, tejido de sostén, ¿sí? Que le da la estructura a ese órgano macizo y sostiene que las células propias de ese órgano, que son las que trabajan, que se llama tejido noble, ¿sí? Tejido que trabaja en la glándula salival, las células que forman los adenomas secretores. A eso se llama parénquima. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? ¿No? Digan no. ¿Se entiende? No. Muy bien. Un órgano macizo está formado por dos componentes. Uno es el tejido de sostén y se llama estroma. El tejido conectivo sostiene al tejido noble, al tejido que trabaja, bueno, el sostén también trabaja sosteniendo, pero el que produce la función de ese órgano es el parénquima, el tejido parenquimatoso, el tejido que produce. En cambio, si esto es una glándula salival, va a producir saliva. ¿Quién produce la saliva? ¿El estroma o el parénquima? El parénquima. ¿Y el estroma qué hace? Sostiene al parénquima. A su vez ese estroma también divide a ese órgano en diferentes partes que las denominamos lóbulos. ¿Han escuchado hablar de los lóbulos pulmonares? Lóbulo apical, lóbulo medio, lóbulo diafragmático, y que da el músculo que separa la cavidad torácica de la abdominal. Esos lóbulos están divididos por tejido conectivo propio del estroma del órgano, ¿sí? Que también lo recubre externamente y forma la cápsula del órgano, ese tejido conectivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de parénquima, estamos hablando de la porción epitelial de ese órgano, ¿sí? En este caso, este órgano parenquimatoso, ¿sí? Si fuese hueco, tenemos que hablar de la lámina epitelial. En un órgano macizo, estamos hablando de la porción epitelial que forma el parénquima, ¿sí? El estroma es el tejido conectivo que sostiene. La cápsula es el tejido conectivo que siempre se conecta con ese estroma. Cuando veamos la histología especializada y vayamos por aparatos, a decir, el órgano está dividido en lóbulos, ¿sí? Una cápsula que rodea al órgano emite trabéculas hacia el interior, dividiendo al órgano en lóbulos. Entonces ustedes ya saben que estamos hablando del estroma de ese órgano, ¿sí? Tejido conectivo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien. El lóbulo va a ser un segmento de parénquima. Por ejemplo, acá tenemos un lóbulo con un tabique interlobar o interlobular que va
a separarnos este de este lóbulo y de este lóbulo. A su vez, ese tabique interlobular va a emitir otros tabiques que va a dividir a ese órgano en lobulillos, que son porciones más pequeñas, ¿sí?, de ese parénquima. Entonces son tabiques interlobulillares, ¿sí? Igualmente esto a modo de datos, ya lo ver durante las pulsadas, como empiecen a ver órganos y digan, ah, ahí está lo que decía el boludo este del comienzo de la cápsula emite tejido conectivo, separa el órgano del lóbulo, a su vez a esto el lobulillo, que son más pequeños, ¿me entienden? Donde hay unidades secretoras. Y después, con respecto a los conductos excretores, sabemos que esta pisa en el medio me dejaba un conductito por el que salía la secreción de esas glándulas, ¿sí? De varias glándulas salen varios conductitos como estos se llaman conductillos, ¿sí? Esos se unen de varias glándulas y forman un conducto interlobulillar, porque lo más chiquito es el lobulillo, ¿sí? Después se unen esos con otros interlobulillares y forman un conducto lobar. Y se une con otros conductos lobares y forman el conducto excretor común. ¿Está? Entonces tenemos lo que son los conductos excretores comunes o principal, conducto lobular o lobar, como les decía yo, el intralobular, que es una prolongación de ese lobular, y después los lobulillares y los conductillos que vienen de la unidad secretora, que serían estos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, en el caso de las glándulas endocrinas, estas no tienen conductillos. Entonces, por el contrario, tienen una muy rica vascularización. ¿Y por qué van a tener una muy rica vascularización? Porque vierten su producto de secreción a la sangre. Entonces, por el simple hecho de vertir su producto de secreción a la sangre, tienen que tener a disposición sangre. ¿Y cómo lo hacen? Con una rica red vascular. ¿Estamos? Las clasificamos en base al producto que van a sintetizar o que van a producir, y en cada caso las células van a cambiar su estructura interna. Y así tenemos células secretoras de proteínas y polipéptidos y otras células que son secretoras de esteroides. A su vez, dentro de estos tipos y de su estructura, y de acuerdo a su estructura histológica, vamos a tener reticulares o de almacenamiento intracelular, donde el producto de secreción lo almacenan dentro del citoplasma en vacuolas, ¿sí?, o de almacenamiento extracelular, también llamadas foliculares, donde estas células rodean, hacen como un dique, digamos, ¿sí? Hagan de cuenta. ¿Ya terminó de pasar la cola o no? Rodean, hacen como un dique, y el producto de secreción lo van largando en ese folículo que arman, en ese espacio medio, formando lo que se denomina un coloide, y de ahí se va retirando de acuerdo a necesidad, ¿sí? Esas son el tipo de almacenamiento folicular o extracelular. Por ejemplo, esto que yo les discutí acá, el folículo tiroide, ¿sí? En la glándula tiroides se secreta algunos tipos tiroideos, otro más T4. ¿Por qué? Porque no hay un estímulo de estas células foliculares de la tiroides para que produzcan este coloide rico en T4. Entonces, como no tenés esto, no tenés que meterle por vía oral. Me ayuda a la mañana con todas las microvellosidades, unas
esperando que llegue algo, entonces llegan las hormonas tiroides derecho a la sangre. ¿Sí? Si le mete con morfe, se pega en el morfe y lo más probable es que se absorba un poco y que el otro se vaya. Entonces es fundamental que sea en ayuno. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad suficiente de hormona pituitaria que estimule a las células que producen la T3 y T4. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces esas son de almacenamiento extracelular o foliculares. Y acá tenemos un ejemplo, ¿ven? Estas son las que yo le digo. Ahí está el coloide, que sería esto, que es el producto de secreción de las glándulas o células o vacinos glandulares que están rodeando este coloide. Esto es de secreción de acúmulo extracelular o folicular. ¿Sí? En este caso estamos hablando de vacinos secretores que guardan su producto de secreción en el citoplasma de las células, ¿sí? De acúmulo intracelular, de acúmulo extracelular. ¿Sí? La bibliografía recomendada para este tema es la siguiente: el libro de Ross, Histología, Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular, y el libro de Fingeneser, y como complementario el libro de Hellman, que es más para la parte de histología comparada. Con el de Ross ya es suficiente. El de Hellman es un libro que está medio quedado en el tiempo, pero también le sirve para la histología que vemos nosotros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o consulta?